É um grande prazer para mim estar aqui hoje com vocês, coordenando essa terceira mesa aqui do encontro de nosso encontro de democracia e participação. Essa terceira mesa que se intitula Nova Conjuntura da América Latina e seus desafios para a participação e a construção da democracia. Estamos aqui hoje com os expositores, a professora Gisela Zarenberg, da Flaxo, México, a professora Constança Moreira, da Universidade da República do Uruguai, o professor Wagner Romão, da Unicamp, e o professor Fábio Velázquez, da Colômbia. Então, é um grande prazer fazer essa abertura, lembrando que, como já vários colegas comentaram em outras mesas, vivemos um cenário de bastante instabilidade política e social, que traz perplexidade, colocando em xeque uma série de direitos que acreditávamos consolidados, né? Regrados, definidos há muito tempo, desde a redemocratização desse país e outros desde muito antes. E é importante pensar e olhar que, ao mesmo tempo em que esses problemas não se restringem a um país em específico, as questões que estamos vivendo no Brasil não são só questões que perpassam o território brasileiro. Quando a gente olha para a região latino-americana, percebemos vários outros problemas também acontecendo nesses países, mas há especificidades em cenários políticos de cada um desses países. Então, o grande desafio dessa mesa é pensar como caracterizar questões específicas de um país e desse país na sua região, tentar entender a movimentação desses atores políticos nesse cenário de mudança tão controverso e muitas vezes de ruptura, e pensar como é que a gente caminha, quais são as possibilidades de movimentação e de participação para além desse momento, desse cenário tão controverso que estamos vivendo. Então, não são poucos desafios que têm aqui os nossos colegas de mesa para comentar, e damos, então, já início às falas, começando com o professor Wagner Romão. Bom dia a todos e todas. É um prazer também estar aqui nesse encontro e nessa mesa, aqui em Vitória, especialmente, né? A questão... e também é um desafio estar aqui, né? Falar sobre essa difícil conjuntura, ainda mais quando a gente trata de um continente que tem... onde os países, né, têm similaridades, mas têm profundas diferenças também, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pode passar para tentar atacar, né, nesse pouco tempo que a gente tem, duas linhas, duas perguntas, né? Até que ponto a gente pode explicar? A gente explica algo ao falar de um giro à esquerda que teria, né, que aconteceu nos anos 2000, e um giro à direita, que é o que está no debate da conjuntura agora, nesse momento, especialmente nos últimos 2, 3 anos, pelo menos, né? E, para não deixar de falar de participação especificamente, eu vou tentar sugerir uma linha de análise, né, sobre as perspectivas de participação institucional nos próximos anos na América Latina, tentando retomar um pouco da trajetória da participação institucional, especialmente considerando os marcos legais dos países, né, membros do nosso continente, né. A tentativa, pode passar? A tentativa, então, é tratar de buscar formas de estabelecer comparações entre os 10 países da América do Sul, à exceção das Guianas, né, da Guiana do Suriname e da Guiana Francesa, que, enfim, é uma parte da França, então a gente não precisa se preocupar muito, né? Tem outros fatores aí. E o México, né, pela grandeza do México e pela expressão dele no âmbito da América Latina, né? Não é nada fácil fazer isso, pode passar, né? Eu vou falar até, talvez, mais das dificuldades disso, de responder a primeira pergunta, né? Essas dificuldades são dificuldades conceituais, né? O que é esquerda, o que é direita, hoje, o que a gente pode... o que caracteriza esses conceitos hoje, né? Também, para a gente pensar em comparação,
a gente necessariamente tem que pensar em esquerda e direita no contexto das disputas nacionais, né? Quer dizer, muito do debate sobre a América Latina, sobre o que aconteceu na América Latina no giro à esquerda, ele se relacionou a identificar níveis, né? De o quanto mais à esquerda, o quanto uma ruptura era maior ou menor, né? em cada experiência, em cada país. E o que eu proponho aqui é a gente tentar estabelecer isso a partir das disputas nacionais, né? E, claro, essa dicotomia provavelmente também não dá conta de todas as especificidades, né? Elas estão relacionadas, por exemplo, a governos mais ou menos nacionalistas, conservadores, até autoritários, né? Então, estou compreendendo aqui, estou dando de pronto que esquerda e direita, embora sejam categorias muito importantes, elas certamente não dão conta de toda a diversidade da política e de governos, né? Outro problema é considerar os diferentes sistemas partidários em cada um desses países, né? A gente tem países como o Brasil com um sistema partidário bastante fragmentado, mas que, por outro lado, em que houve uma polarização bastante visível entre PT e PSDB nos últimos 16, 17 anos, né? E sistemas bipartidários, em que as oposições entre campos políticos ficam muito claras, né? A gente também tem países em que o sistema partidário praticamente desmoronou nos últimos anos e se criaram novos sistemas, o que embaralha também análises mais dicotômicas, né? Por outro lado, as coalizões, quando a gente assiste, talvez na grande maioria dos países do continente, né, governos que são formados em coalizões, em grandes coalizões, é necessário também, de algum modo, a gente tentar dar conta de perceber as características dessas coalizões, como é que os governos de esquerda precisam pactuar com o centro e até com partidos de direita, né? Então, e isso acaba se perdendo, né, quando a gente faz tentativas de pesquisas comparadas, a depender do método utilizado, né? Outro problema é consideramos apenas os presidentes, isso tem a ver com as coalizões, né? Consideramos apenas os presidentes para estabelecer essas relações, essas análises, ou a gente precisa considerar também os legislativos, né? O quanto os legislativos permaneceram conservadores, o quanto os legislativos acompanharam a onda à esquerda, o quanto eles estão acompanhando a onda à direita, né? Outro problema é consideramos agendas de políticas públicas realizadas, né? Como é que a gente pode estabelecer comparações, portanto, mais aprofundadas sobre as ações dos governos, né? Um outro elemento cabe nessa dicotomia esquerda ou direita, né? Considerar, e na avaliação dos países, dos regimes, cabe considerar a capacidade dos governos de ampliar a democracia, né? E aí é um outro problema, porque em que concepção de democracia nós estamos falando, né? Então, esse é um outro elemento perturbador. Para não falar das arenas específicas das disputas políticas, né? Muito do que a gente vê em termos de tendência mais à esquerda ou tendência mais à direita dessa ou outra força política acaba se dando antes, né, nos governos municipais ou nos próprios governos estaduais, né? E desse modo, a gente também precisa considerar essas especificidades. E, por fim, eu acho que aí é um problema mais geral, em termos de pesquisa, né, em termos de capacidade de fazer pesquisa coletiva. Eu acho que no Brasil, e isso é acho que isso é um grande problema nosso, na nossa relação de pesquisadores em ciência política, em ciências sociais e América Latina, é a nossa incapacidade de gerar grandes projetos de pesquisa, né? Que me parece que só assim, só com os melhores trabalhos que vieram dos Estados Unidos, especialmente de iniciativas dos Estados Unidos, são trabalhos de anos e anos de pesquisas. O trabalho, por exemplo, do casal Collier
Shaping the Political Arena, né? Foi um trabalho de acho que mais de 15 anos de pesquisa. Quer dizer, as pessoas se formam, né, fazendo pesquisa sobre a América Latina nos Estados Unidos, né? E acho que ainda nós estamos longe, né, não só de estabelecer um olhar para a América Latina e, por outro lado, também de ter capacidade instalada, né, para fazer pesquisa e para formar pessoas a partir de um olhar comparado sobre a América Latina. Pode passar. Então, considerando essas dificuldades, né, eu estou propondo aqui formas de tentar se aproximar dessa primeira questão, né? Então, eu acho que tem 3 layers, assim, tem 3 níveis de análise, né? Um primeiro é considerar os fatores externos, os fatores globais que afetam diretamente um elemento que não está presente nas nossas análises em ciência política, mas que são cruciais, como, por exemplo, o papel da China na década passada e ainda o papel da China a partir do momento em que a China se abriu para o mundo e foi atuar no capitalismo internacional, né? Então, o tamanho da China, a capacidade de crescimento da China afeta a economia internacional, que afeta também a capacidade de permanência de governos, né? E as suas estratégias, né, de manutenção de determinados regimes políticos, né? Os conflitos entre as potências, que talvez tenham ficado... Acho que é impossível a gente compreender o ciclo de ditaduras na América Latina e também o ciclo de redemocratizações se a gente não considerar a Guerra Fria, né, a polaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Então, esses fatores externos globais afetam os elementos regionais, né? Afetam a nossa região, né? Existe, eu acho que quando a gente está pensando em regimes políticos na América Latina, é um pouco pensar o que faz da América Latina um continente, digamos um continente, um objeto de pesquisa mais ou menos coerente, o que dá unidade para a América Latina. E eu acho que, se a gente pensar a história política, né, da nossa região, é muito interessante porque há uma quase concomitância de regimes ao longo da nossa história, né? Então, eu vejo muito menos do que fazer uma discussão semântica sobre o significado da América Latina no país, o significado da América Latina enquanto termo, né, construção do termo América Latina. Há uma relação aí entre essa concomitância de regimes, o período colonial, as repúblicas, as ditaduras, os processos de redemocratização, o neoliberalismo, os governos de esquerda e essa crise que nós estamos passando agora. Eu vou rapidinho aqui, porque já estou no meio da fala do tempo. E, claro, os fatores nacionais, né? A especificidade das disputas políticas em cada país, ele é um fator crucial. Não sei se vocês... Pode passar? Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí, mas essa é uma tentativa, né, de considerar uma espécie de linha do tempo na parte de cima aí, né? Trabalhando as ditaduras, o período de redemocratização. As ditaduras são um período bastante definido, né? Entre os anos 60 e os anos 70, com a sua crise nos anos 80. Né? Há um período de redemocratização, um período neoliberal que eu nem coloquei, nem tentei estabelecer uma cronologia, porque acho que isso é uma situação, é um período indefinido, quase que permanente na nossa trajetória, né? Eu estou trabalhando aí com uma tentativa também de olhar para isso que eu estou chamando de conjunturas críticas. É claro que é um sentido mais lato da ideia de conjunturas críticas, né? As conjunturas críticas elas acabam elas acabam se tornando mais evidentes à medida que o tempo passa e que a gente verifica o que aquelas conjunturas legaram, né, para os sistemas políticos, enfim. Mas eu acho que é muito interessante, eu estava preparando isso essa semana, né, essa apresentação essa semana, como a gente tem, especialmente nesses 4 momentos e países em que eu destaquei, né, a crise da Argentina com os panelaços lá em 2001, 2002, na Bolívia a guerra da água, a guerra do gás, os golpes e todo o movimento indígena forte ali que se coloca na cena pública no início dos anos 2000 no Equador, e o Caracas
Caracasso, aqui não sei se vocês estão vendo aí, mas o Caracasso na Venezuela em 1989, que são momentos em que, eu acho que são 4 momentos em que o neoliberalismo chegou ao limite, né, nesses países, em que houve uma ruptura, né, que foi importante para a gente explicar também os regimes políticos no momento posterior, né? E aqui eu estou tentando, na parte de hegemonia esquerda e centro-esquerda, estou tentando um pouco caracterizar, né, com muitas limitações, é claro, né, esse momento importante do giro à esquerda, né, na década de 2000, especialmente, em que praticamente todos os países tinham governos mais ou menos à esquerda, né, talvez a exceção da Colômbia e do México, né. Acho que alguns aí são discutíveis, mas, enfim, acho que realmente não dá para negar essa importância desses governos e governos de centro-esquerda ou de esquerda nesse momento. E aí, essa parte aqui é exatamente a parte da conjuntura que nós estamos vivendo hoje, né? Então, acho que o que eu queria destacar, e talvez eu vá ficar só nessa primeira pergunta, eu vou deixar a segunda pergunta para outro momento, enfim, é que me parece que talvez o caso do Brasil e o caso da Venezuela atualmente, né, sejam casos em que existe uma situação de crise de hegemonia, né, que leva à possibilidade de rupturas, né, inclusive na ordem democrática, né? Eu vou falar um pouco disso mais na parte das respostas tentativas, né? Mas o que a gente pode indicar aí é que talvez esse giro à direita, né, ele tem características muito próprias em cada um dos países. Eu acho que, no caso da Argentina, a gente tem eleições, né, que levam a um governo à direita, né. Nos outros casos, a gente tem, por exemplo, no caso da Bolívia, há uma normalidade democrática, aí, entre aspas, né, que mantém um governo à esquerda, né. No caso do Chile, a gente também permanece numa situação de normalidade democrática, de permanência ao menos no embate interno, né, do país entre a concertação e o campo à direita. A concertação vem, a não ser o período Pinheira recente, né, ela vem mantendo uma situação de hegemonia no processo chileno, né. No caso da Colômbia também, aí o Fábio, vou me arriscar aqui, Fábio, né? Acho que há a diferença do governo anterior, né? A gente pode chamar, no contexto colombiano, o atual governo do Santos como um governo de centro-direita, ou talvez até de centro, né, no contexto político colombiano, e que se coloca contra uma direita mais conservadora, né, e que mesmo com a questão do plebiscito, né, da negativa com relação ao acordo de paz, essa negativa se deu numa disputa muito forte, né, em algo que é muito central no processo político colombiano. Então, eu não diria que não diria que a gente, pelo fato de ter havido uma derrota, né, por poucos pontos percentuais no plebiscito colombiano, que a gente pode qualificar esse fato como um giro, né, como mais um elemento do giro à direita, né? Não me parece que isso seja correto. Se a gente pensar o caso do Equador também, né, a gente teve também uma disputa política, uma disputa eleitoral muito forte, muito tensa, mas que também permaneceu com o governo, né, um governo de continuidade com o que veio fazendo o Correa no Equador. Enfim, o México é um caso à parte, né? A permanência de governos à direita, e no Paraguai acho que há sim uma situação de tensão institucional mais forte, né? Com a passagem de um período em que, com a passagem dramática, né, e aquele impeachment bastante discutível, para dizer o mínimo, né, do Lugo em 2012, e agora governos sucessivos à direita. Mas me parece que também há uma situação de uma certa tensão institucional importante, né? Há pouco
colocaram fogo, enfim, no Senado, né? No Paraguai, como todos sabem. No caso do Peru, eu acho que tem uma situação interessante também, porque há uma relação com o que foi o período Fujimori no Peru, né? Isso permanece como um polo agregador de forças políticas, né? A Keiko Fujimori perdeu a eleição agora por pouco e ela vem sendo candidata. Acho que ela foi candidata já 2 vezes, né, no Peru. Então, há uma força conservadora resistente, né, e de viés autoritário. Houve, especialmente com o governo do Ollanta Humala, um governo de centro-esquerda, né, ou pelo menos um governo mais popular, acho que dá para dizer isso. E acaba que o Peru acabou resolvendo essa situação com um candidato mais de centro, né? Quer dizer, foi um candidato mais de centro a partir da derrota da candidata mais à esquerda, que me falha a memória agora o nome dela, mas permanece... Verônica, sim. Então, há um governo aí que media esses dois polos na sociedade peruana, né? No Uruguai permanece, né, a hegemonia da Frente Ampla, e eu acho que aí, né, os 2 casos aqui em preto são, me parece, os casos mais dramáticos, né, em que a gente está vivendo situações de muita instabilidade política e manifestações, enfim. Me parece que esse é o quadro, né, da conjuntura atual. E fiz questão de colocar aí as próximas eleições, né, as próximas rodadas dessa situação, né, dessa conjuntura, né? Então, a Argentina vai ter eleições parlamentares, o Chile vai ter eleições gerais nesse ano ainda, né? Em 2018, Colômbia tem eleições presidenciais, México tem eleições gerais, Paraguai tem eleições gerais, né? Então, me parece que esse jogo está sendo jogado, né? Em grande parte no campo da normalidade democrática, com muitas aspas, porque hoje a gente tem que ponderar muito à medida que uma boa parte dos países, não é só no Brasil, né, que o judiciário, né, se torna... o judiciário e interpretações da Constituição acabam que essas decisões políticas são tomadas por interpretações da Constituição, o que é temerário, né, para dizer o mínimo. Então, as minhas respostas tentativas, você pode passar? E aí eu concluo com a primeira pergunta só. Seria o seguinte, né? Importam conjunturas críticas, é que as respostas tentativas são muito mais outras formas de fazer perguntas, né? Então, acho que impressiona bastante considerar, especialmente no caso da Argentina e no caso da Argentina, da Bolívia, do Equador e da Venezuela, como esses momentos foram importantes para gerar grandes alterações no sistema político nesses países, né? E me parece que a gente, de certo modo, no Brasil, estamos vivendo também ainda um período em que começou em junho de 2013, que a gente não sabe ainda como vai acabar, né? A gente vive uma conjuntura crítica, me parece, né? E precisamos ver como é que isso se coloca nos próximos anos. Fico pensando também no caso da Colômbia, né? Me parece que o acordo de paz é algo muito forte, né, no contexto colombiano, e é um pouco pensar o que será, né, a partir do momento em que as Farc depõem as armas e se tornam um agente político da disputa político-partidária no país, como é que se configura esse novo país, esse novo sistema político colombiano. E pensei também no caso mexicano, né, vim conversando com o Ernesto na van, né, os 43 de Ayotzinapa, né, esse fato que acaba mostrando as vísceras, né, da relação entre o narcotráfico e o poder político local, e o sistema político, que aí não é uma questão partidária também, né, pode eventualmente ser, né, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos, mas pode ser uma conjuntura crítica também. Já estou concluindo, viu, Úrsula? Ao mesmo tempo, né, me parece que a normalidade democrática, com aspas, ela ainda é predominante, né, com ênfases maiores ou menores nas aspas. As situações de crise de hegemonia tendem a soluções autoritárias.
Brasil e Venezuela. E isso mesmo também no Paraguai, considerando o caso do Paraguai, e considerando a Bolívia, porque aí precisamos ver qual vai ser a postura do Evo Morales, que perdeu a possibilidade de reeleição no plebiscito, mas há notícias de que também há tentativas de interpretação da Constituição para que ele possa, mesmo com essa derrota, concorrer a um 4º mandato nas eleições do ano que vem, né? E me parece que as inflexões à direita são mais fortes na Argentina e no Paraguai. Veja, eu não estou considerando que nós estamos vivendo, apesar da gente estar vivendo uma inflexão à direita, eu não acho que isso está resolvido, né? Eu acho que há muita tensão no ar, há muita instabilidade no ar, e a gente precisa ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, especialmente pensando em Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, Wagner, pela sua exposição. Então, a gente passa agora a palavra para Gisela. Para os seus... Ok. Bom, bom dia a todos os valientes que estão aqui. Después de mucho tiempo de cansancio y de prestar atención a diferentes presentaciones, quiero agradecer muy especialmente a Eusenia por el convite, por toda la amabilidad y las atenciones constantes, también a Wagner Romao y a todos los organizadores do evento, ao personal de síntesis também, porque a verdade eu vou a canonizar a Ana Maria, está virando a Santa Ana Maria por toda a sua disposição a resolver problemas. Eu vou falar em espanhol. É a 4ª vez que eu estou apresentando uma conferência em Brasil e eu me prometi a mim mesma que a próxima eu iria falar em português, mas ainda acho que não é o momento, assim que vou passar a falar em espanhol. Espero cumplir mi promesa. No soy candidata de campaña, pero espero la próxima vez. Bueno, paso al español. Cuando estaba preparando la ponencia me pasó algo similar a lo que comentaban 2 ponentes de la primera mesa. En principio me pregunté, bueno, ¿cómo ordeno una comparación sobre participación en medio de situaciones que están modificándose de manera más o menos dramática en diferentes países de América Latina? Que es algo, creo, similar a lo que de alguna forma comentó Rebeca, que le agradezco su honestidad intelectual para comentarlo, me hizo sentir acompañada en ese sentido. Y me pareció que una buena salida a esa pregunta es intentar hacer un balance de lo aprendido, un poco en el sentido también de lo que hizo Carla Almeida. Porque bueno, en una crisis uno puede verse tentado de tirar demasiadas cosas por la borda, ¿no? Como se dice en español, uno puede llegar a tirar el agua sucia de la bañera junto con el niño que estaba bañándose en la tina. Entonces, lo que quiero hacer en esta presentación es compartir con ustedes 2 aprendizajes que considero centrales en el balance que hice y comentar algunas agendas de investigación que estos aprendizajes abren o implican. Entonces voy a intentar revisar, hacer un balance de los términos de la comparación entre casos de participación institucional. Y aquí quiero hacer una aclaración previa, que es desde dónde voy a hacer este balance. Me he dedicado en los últimos 10 años a estudiar un tipo de participación que es la participación institucionalizada, lo que solemos llamar IPs, instituciones participativas, en México, Brasil, Venezuela, Nicaragua, algo de Argentina y recientemente, como estoy estudiando consulta previa, el mecanismo, la institución de consulta previa a comunidades indígenas en proyectos neoextractivistas, minería, hidrocarburos, etcétera, estoy comenzando a observar más de cerca los casos de Perú y Bolivia.
Y en el último año también he agregado una aproximación a mecanismos de democracia directa, un trabajo que estamos haciendo con Janina Welp del Center for Democracy. Entonces, bueno, el foco de atención va a estar en la participación institucionalizada, no porque piense que la definición de participación tenga que reducirse a ello, sino porque simplemente es mi expertise y es desde donde considero que puedo aportar. Bueno, dicho esto, el primer aprendizaje... Okay. Perfecto. Creo que tenemos que detenernos a separar más consistentemente entre participación referida al mundo de la política indirecta. Ahorita voy a explicitar a qué me refiero con política indirecta, y la participación referida a la política directa, ¿no? ¿A qué me refiero con política indirecta? Bueno, la política indirecta implica que elegimos a otros para que hablen y decidan en nuestro nombre, ¿no? Desde esta perspectiva, esto es nada más y nada menos que uno de los elementos constitutivos de la política desde la modernidad, inclusive con crisis de representación en el medio hasta nuestros días, y constituye una paradoja, digo, que es básicamente que elegimos representantes para que hagan presente a quienes no están, a quienes están ausentes, ¿no? No tengo tiempo en este momento de abordar todas las implicaciones teóricas de esta paradoja, desde Pitkin hasta el día de hoy, y Adrián Gursa Lavalle tiene un texto muy bonito en portugués escrito al respecto, los derivo a ese texto. Bueno, la política directa, en cambio, es el terreno de la no representación, la no intermediación. Cuando voy a hablar de intermediación hablo de un concepto que construimos, un marco analítico que construimos con Valeria Guarneros y Adrián Gursa Lavalle, también como un intento de ampliar el lenguaje de la representación, que ha quedado en general restringido exclusivamente o reducido a la representación electoral. Y nosotros consideramos que este es uno de los circuitos posibles de la política indirecta, y hay otros, ¿no? Con suerte, en la teoría de la representación también se menciona la representación corporativa, pero como les digo, consideramos que hay otros circuitos, y uno de ellos, de manera importante, tiene que ver con las instituciones participativas. Entonces, considerando estos mundos, el punto principal que quiero compartir es que la distinción entre instituciones participativas que pertenecen al mundo de la política indirecta y aquellas que pertenecen a la política directa es importante para ubicar en qué punto estamos y ubicar mejor los problemas que adolecen los distintos mecanismos e instituciones participativas en América Latina. ¿Por qué? Porque, bueno, considero que las experiencias de participación de las IPs en América Latina, igual que en algo similar a lo que sucedió en las transiciones democráticas, han conllevado ciertas promesas, ¿no? Y hay toda una narrativa de promesas construidas en torno a estas IPs, y creo que las tenemos que desmenuzar y entender mejor, porque así las vamos a poder evaluar mejor. Ok, entonces, primero voy a ubicar distintos mecanismos que no agotan todos los mecanismos existentes. Elegí los que consideré paradigmáticos en este continuo entre política directa y política indirecta. Entonces, en un extremo, hacia la izquierda, tenemos los mecanismos de democracia directa, plebiscitos, referéndums, consultas populares, consultas ciudadanas, iniciativas ciudadanas. Ya voy a señalar que allí un aprendizaje importante es la diferencia entre estos mecanismos cuando se plantean de arriba hacia abajo, a diferencia de cuando se plantea, ¿no?, desde la ciudadanía, por ejemplo, a través de la recolección de firmas, que cuando se plantean, perdón, de abajo hacia arriba sería eso, que cuando se plantean de arriba hacia abajo, es decir, por ejemplo, a instancias de los presidentes, ¿no?, o los primeros ministros el primer ministro en Gran Bretaña, lo que fue el Brexit. En el otro extremo tendríamos las instituciones participativas, las IPs, conocidas como consejos, conferencias, aquí consejos gestores de políticas, consejos consultivos en otros países. En
En el medio tendríamos el osamento participativo, porque tiene en general, no todos, pero en general las experiencias tienen una parte de asamblearia y una parte de delegados. Y entre el osamento participativo y los mecanismos de democracia directa estarían mecanismos míticos de la teoría de representación, que serían las asambleas, que vamos a revisar especialmente los casos de Venezuela y Nicaragua, porque nosotros en Trabajo Campo hemos encontrado que tienen componentes de política indirecta, aunque la narrativa es fuertemente dicotómica al respecto, ¿no? Como si en las asambleas no hubiera intermediación, y la hay, y vaya que la hay, ¿no? Estos van a ser dos casos que voy a señalar, los de Nicaragua y Venezuela, pero también voy a comentar que hay otro conjunto de experiencias asamblearias en América Latina que yo encuentro a veces que quizás aquí en Brasil no se señalan tanto, pero en otros países en América Latina son relevantes, que tienen que ver con las experiencias asamblearias en las comunidades indígenas, ¿no? Que están enraizadas en todas las tradiciones de los pueblos indígenas, que bueno, yo investigo en México, y en México es imposible, ¿no? Obviamente no aludir a esto. Algo también que quiero señalar, curioso, es que estamos ubicando los mecanismos de democracia directa en el polo de la política directa, ¿no? De la no intermediación, y sin embargo utilizan el voto. Y esto es interesante porque el voto siempre ha sido asociado a la política indirecta, es decir, a la elección de representantes, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de mecanismos en donde el voto es utilizado para decidir directamente sobre algún asunto. No implica que en algunos momentos de estos mecanismos no haya procesos indirectos. Por ejemplo, cuando los legislativos se encargan de discutir cuáles van a ser las preguntas, la redacción de las preguntas que la ciudadanía va a tener que votar, o ex post, ¿no? El procesamiento que hacen o no los legislativos de acuerdo a la reglamentación del país sobre qué se hace con la decisión popular acerca de determinado tema en cuestión. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a hacer un intento de ubicar a los países en estos ejes de política directa e indirecta. La verdad, les tengo que confesar, cuando hice por primera vez este ejercicio me sorprendí a mí misma, lo cual me gusta, porque de eso se trata la investigación y el análisis, porque México y Brasil me quedaron en el mismo cuadrante. Es la primera vez que en una comparación México y Brasil me quedan en el primer cuadrante. Cuando analizo, y aquí voy a hacer algunas aclaraciones. Puse Brasil en color rojo para que ubiquen rápidamente el país en el que estamos en este momento. Bueno, ahí no se está viendo, me parece, pero el eje de las X es la política indirecta y el eje de las Y la política directa, ¿no? Entonces tenemos 4 cuadrantes posibles. Tenemos países en donde a nivel de la legislación, y aquí está la diferencia y la heterogeneidad entre México y Brasil, a nivel de la legislación, México, bueno, qué sé yo, parece Suiza, pero en principio parece Brasil, en el sentido de que tiene muchos dispositivos de consejos gestores y consejos de contraloría en diferentes áreas de política pública. Y Brasil ya sabemos, se ha hablado abundantemente al respecto, que también cuenta con una profusa expansión en la legislación, pero también en la práctica, y de ahí la diferencia con México, ¿no? En relación a estas IPs, ¿no? Estas instituciones participativas. Importa el momento, importa la historia. Esta es una foto que intenta ser lo más actual posible. Si hubiéramos tomado esta foto quizás en el momento de expansión de los osamentos participativos, ¿no? Probablemente Brasil hubiera estado más cerca también de mecanismos de política directa. Pero lo que sabemos es que los osamentos participativos han ido declinando heterogéneamente en el territorio brasilero, pero declinando. Se han ido agotando. Entonces, bueno, tenemos entonces en el polo de la política indirecta el caso paradigmático de Brasil.
paradigmático, no solo a nivel de la legislación, como sería México, sino a nivel de la implementación. Sabemos, hemos aprendido en la comparación con México que claramente, mientras en Brasil hay un promedio de aproximadamente 5 consejos por municipio, la mayoría de los consejos en México están centralizados, es decir, funcionan a nivel federal. Estos son datos que ha producido Ernesto Isunza, ¿no? Y que ha sido muy generoso en compartirlos. Sabemos también que la mayoría de los consejos en México son consultivos, no son vinculantes las decisiones que se toman allí. También sabemos que los miembros que forman parte de esos consejos son elegidos por los funcionarios de gobierno y no por... no hay una representación efectiva de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil en el tema en cuestión, ¿no? Con lo cual la heterogeneidad en ese cuadrante entre México y Brasil es importante. Pero de todas formas están centrados o concentrados en mecanismos, en instituciones participativas que pertenecen al mundo de la política indirecta, que en estos casos quiere decir que hay miembros, ya sean elegidos por el gobierno de manera más simulada en México, de manera más real, más construida ahí también de abajo hacia arriba, hay miembros de las organizaciones de sociedad civil que están hablando en nombre de, por ejemplo, los médicos sanitaristas, municipalistas, de los que se hablaba en la última mesa ayer. Bueno, están hablando, por lo menos, principalmente de los enfermos, ¿no? Aquellos miembros del movimiento negro están hablando de la población negra, de mujeres, etcétera, ¿no? Ok. Entonces hay una intermediación. Hay un hacer presente a aquellos que están ausentes. En el otro extremo tendríamos a Uruguay, que conjuga un desarrollo de mecanismos de IPs que pertenecen al mundo de la política indirecta, pero también conjuga una expansión profusa de mecanismos de democracia directa, ¿no? Que también hay análisis de agotamiento, etcétera, pero que en comparación con Brasil es mucho mayor. Claro, la comparación entre Brasil y Uruguay siempre es difícil por los niveles de la escala, pero dejando esas variables un segundo constantes, creo que podemos notar esta diferencia. Y luego tenemos los casos de Nicaragua y Venezuela, que los puse, si se darán cuenta, intenté ponerlos con mis capacidades gráficas entre la línea, ¿no? Entre directo e indirecto. ¿Por qué? Porque quería señalar esto que ha salido del trabajo de campo que se ha realizado con respecto a que están enunciados desde la retórica de la participación directa y están enunciados desde la retórica de la participación directa en el sentido de reemplazar la soberanía emanada de la representación electoral, ¿no? Del voto. Ahí sí, el voto para elegir representantes, ¿no? En esa crítica, especialmente en Venezuela a partir del 2006, en Nicaragua prácticamente desde el inicio, ¿no? Están más ambiguamente, si quieren, en el enunciado, pero concretamente lo que están erigiendo son estos espacios enunciados como reemplazo de la representación electoral. Y sin embargo, cuando vamos a terreno y vamos a campo, podemos ver varias instancias de intermediación, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el trabajo que hemos hecho en el libro con Valeria Guarneros y Adrián Gursa, hay un trabajo de Graham Martin sobre la intermediación de los voceros en los consejos comunales, ¿no? Sobre todo el proceso indirecto que implica esa intermediación. No es que no exista la asamblea, no es que no exista un acercamiento o un enraizamiento especialmente con la población chavista en el territorio, pero hay una intermediación, ¿no? Entonces, bueno, que tiene que ser estudiada. Nicaragua, esto a mí me parece aún más notorio, y además como esta intermediación está completamente embebida en la jerarquía partidaria del FSLN, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bolivia
tenemos una conjugación entre lo que fue la consulta, lo que es la consulta obligatoria que está prevista en la Constitución, que la considero un mecanismo también relativamente fuerte, no en el sentido tanto de abajo hacia arriba, porque no es una iniciativa ciudadana, no se erige a partir de la firma de los ciudadanos, está contemplada en la Constitución como obligatoriedad cuando se quieren cambiar algunos artículos fundamentales de la Constitución. Entonces, en febrero del 2016 se realizó esta consulta ante el proyecto de reelección de Evo Morales y del vicepresidente Liñera. Y es fuerte porque es una consulta que debe hacerse, ¿no? Claro que siempre a la ley le puede seguir alguna trampa, pero se hizo, ¿no? Y es fuerte porque no depende, por lo menos institucionalmente, de la voluntad de los gobernantes, ¿no? Entonces, de alguna forma está apoyando, me parece, un contrapeso de la ciudadanía en ese proceso, ¿no? Y el otro mecanismo, bueno, yo me puse mi propio... El otro mecanismo en Bolivia es el del control social, que también hay un capítulo en ese libro de Moira Suazo al respecto, que habla que hoy en día se está ejerciendo a nivel local, pero hubo un intento de trasladarlo a nivel nacional, ¿no? El control social está basado en el funcionamiento de asambleas enraizadas en la tradición amerindia de las comunidades indígenas en Bolivia. Este proyecto de elevarlo como cuarto poder, el denominado el control social, no es un concepto, está denominado en el proyecto de ley como control social, fue aprobado, pero entró en crisis luego del conflicto por los TIPNIS, que es un conflicto ambientalista en Bolivia, en donde hubo una represión importante a los manifestantes de la comunidad indígena. Entonces, para terminar, me voy directamente al final. Vámonos. Bueno, para terminar, ¿qué implicaciones tiene este balance, esta revisión de los criterios de ubicación de las instituciones participativas en el contexto de estos ejes? Bueno, una implicancia fuerte es cómo los vamos a evaluar, ¿no? Y aquí estoy compartiendo reflexiones que nos ha dado Adrián Gurse también. Bueno, si vamos a evaluar el funcionamiento de los consejos en nuestros países y los evaluamos desde el punto de vista de toda la cadena indirecta de intermediación, podríamos, si llegamos al punto de, en nombre de los que hablan, podríamos decir, bueno, han fallado, ¿no? O sea, hay evidencia, si cruzamos las encuestas de opinión en municipios, en donde hay más que 5 municipios, que sería como el promedio, ¿no? Y vemos que si conocen o no los consejos, o si o qué opinan de esa temática, por ejemplo, de salud, ¿no? Vemos que hay una distancia enorme entre la opinión del ciudadano de a pie, que ni conoce prácticamente no son conocidos, y el trabajo de los consejos. Pero si los pensamos en medio de la cadena y vemos la relación entre las bases de los movimientos que participan en los consejos y esos consejos, la visión cambia, porque, por ejemplo, los consejos de salud en Brasil tienen mejores indicadores de reconocimiento, de constreñimiento, de control de los intermediarios que los propios representantes de la política electoral. Entonces, ¿para qué fueron hechos estos consejos? ¿No? ¿En qué punto de la política indirecta están? Es importante, si los comparamos, si los pensamos más desde la política indirecta, en realidad son instituciones de representación extraparlamentar, ¿no? Como
como hemos compartido varias veces con Adrián Gursa esa definición. Y pensando y comparándolos desde lo parlamentar, probablemente podamos ver que han tenido otras virtudes, como por ejemplo una ampliación de la inclusión de actores que no se hubiera dado y de temas que no se hubiera dado si solo tuviéramos representación legislativa, ¿no? Entonces, es importante ubicar los distintos mecanismos en estos ejes de política directa e indirecta. Y con eso terminaría, podemos ampliar otras inferencias luego en la parte de preguntas. Gracias. Sim. Gisela, muito obrigada pela sua fala. E passamos então para a Constança. Então tá. Oi, bom dia. Bom, eu também quero cumprimentar a Eugênia e o Barner pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ver 300 pessoas discutindo sobre política pública e participação ao mesmo tempo, não? Como falávamos com o Barner, em geral, essas discussões sempre foram em campos separados. Eu vou fazer uma aclaração. Eu sou da academia, sou universitária, mas também sou legisladora pela Frente Ampla no Uruguai, então estou bem comprometida com esse processo que eu mesma vou relatar. Eu sou com a vocação científica e política ao mesmo tempo. E eu titulei o dia depois Cenários pós-progressistas na América Latina, porque eu não achei ainda bem no que momento político a gente está. Então, sabe, quando pega esse pós, é porque você não sabe bem que outra coisa colocar. Então, é pós-progressismo, não sei, é um título muito tentativo. E aí, eu acho que esse pós-progressismo é bem da mão de 3 mudanças muito significativas que têm acontecido nesse tempo, mas também inesperadas. Eu acho que ninguém esperava o triunfo do Macri, do Trump, do Brexit e, além do mais, a saída da Dilma um ano depois dela ser escolhida. Então, também eu estou chamando a atenção para esse caráter inesperado. Eu acho que revela as nossas falências políticas e politológicas da interpretação do mundo. A gente nem pensou que essas coisas iam acontecer. Além do mais, vamos dizer uma coisa em nosso favor. Todas essas eleições, até o fracasso no plebiscito da Colômbia, foram eleições feitas por 1%, 0,5%. É dizer, você tinha uma situação de empate, em geral, em todas essas decisões. Até no Brexit, na Inglaterra, né? Foram decisões assim, muito em cima da coisa. Então, o Trump perdeu por 2 milhões de votos, a gente nunca para de lembrar isso. Mas, enfim, só que nós agora nos lembramos dos problemas da democracia norte-americana, hein? Do problema do sistema majoritário, agora, porque o resultado não nos gosta. Mas, enfim, o primeiro, a América do Sul experimentou uma regressão a governos conservadores nos 2 principais países, né? Não é qualquer regressão, não. É na Argentina e no Brasil. Até que já tinha tido uma regressão conservadora no Paraguai, com a saída do Lugo, mas o Paraguai não faz a diferença na América Latina, e Argentina e Brasil, sim. E isso tem impacto sobre todos os nossos processos, Chile, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Equador. Pelo menos 2 impactos. O primeiro, o encorajamento das nossas direitas, vendo o que está sucedendo no Brasil e na Argentina. As direitas chilenas, a direita uruguaia, têm um comportamento diferente a partir da constatação da fragilidade do giro-esquerda na América Latina. O segundo, na medida que Brasil e Argentina e a Venezuela davam sustento ao processo das instituições supranacionais na América do Sul, chame-se Unasur, CELAC, não? Mas davam um sustento para o giro-esquerda e elas caíram. A Venezuela, a Bolívia e o Equador ficaram super fragilizadas.
É dizer que tem um impacto também em termos desse marco de sustento aos processos progressistas na América Latina. Eu acho que, como fala o Wagner, tem um campo internacional. No campo regional, isso importa e muito. Segundo, estancamento econômico e crise política são processos que vêm juntos. Eu venho da década que a gente discutia democracia e capitalismo, e que a gente discutia se democracia sim, se economia e política, porque eu nasci na ciência política na época das transições para a democracia, a gente discutia isso, muitos de vocês são de outras gerações, mas, enfim, por que crise política e estagnação econômica e crise econômica vêm juntas? Porque a economia está cheia de política, cheia. Todas as decisões dos mercados, todas as decisões de investimento, toda a política dos países do capitalismo central está cheia de política. Alcança com ver a Grécia, né? Na Grécia, tudo o que aconteceu na Grécia. Como é a economia que dominou a política na Grécia, depois deles ter feito plebiscito para decidir se entraram nas condições da Troika ou não? Não, foi política. Foi política. Então, eu acho que essa divisão que nós fazemos entre economia e política temos que jogar fora. A economia está cheia de política e essa política da economia influencia decisivamente na política. O que eu quero dizer com isso? Que no Brasil, eu acho que não dá para explicar a crise econômica sem essa crise política que vem em cima. Por quê? Porque também nos nossos países, no Uruguai, no Chile, tem crise econômica, mas não tem crise política, porque o projeto ainda se sustenta. Tem estagnação econômica, mas não chega a crise econômica, porque a política vem sustentando a onda, não sei como se diz isso, mas mais ou menos. O esgotamento do ciclo expansivo da economia é aproveitado pelas elites domésticas para produzir alternância, quer dizer, para se aproveitar de falta de recursos para a política de redistribuição de renda. Então, elas produzem essas alternâncias, como no Chile, ou na Argentina, ou então elas impõem alternância, como no Brasil. E o último, que o ciclo conservador, se tiver ciclo, que eu não estou muito certa, do mesmo modo que o ciclo progressista, se realimenta a si mesmo, né? Isso que eu estava falando do encorajamento das direitas no mundo, aproveitando essa expansão. Não eu mesmo, mas isso aconteceu também quando o ciclo da Thatcher e o Reagan, né? Tem um feedback no ciclo conservador. Bom, eu chamo isso da longa década do progressismo na América Latina. Eu acho que a data é mais ou menos 2002, não 1998. Eu coloco 1998 em homenagem a Chávez somente, mas eu acho que começa um pouquinho depois. Aí você tem... Bom, o Wagner já trabalhou isso. Tem o triunfo de governos progressistas ou de partidos progressistas ou de presidente progressista. Eu não sei, tem muita diferença aí. Né? Às vezes tem um presidente muito para frente com um congresso conservador, às vezes tem governo de partido, como no caso do Uruguai, ou também no caso do Chile. Às vezes tem o governo do peronismo, que não é esquerda e direita ao mesmo tempo, mas faz uma política pública no campo dos direitos humanos, no campo da política exterior, no campo da política pública bem progressista, mas você não pode dizer que o Partido Justicialista é progressista. Enfim, nesses tempos também tem nascimento de vários partidos de esquerda ou renascimentos, como no caso do peronismo, né? Criação do MAS na Bolívia, do PCUV na Venezuela, enfim. Tem inovação em desenhos republicanos. Aí já falou bastante a Gisela sobre isso, né? Tem mecanismos de democracia direta, referendo revogatório, Assembleia Constituinte, orçamento participativo. Eu acho que esses governos progressistas, a sua principal inovação é no campo da democracia. Muito mais que no campo da economia. É no campo da democracia, muito mais também até que no campo da política social.
como inovação, como capacidade inovadora em cima dos paradigmas herdados. E depois, nada, eu coloquei presidencialismo de partido versus presidencialismo de coalição, porque toda a ciência política falou maravilhas de presidencialismo de coalição, até ver o esgotamento dos presidencialismos de coalição, como aqui no Brasil. Então, vamos, gente, revisar toda a nossa bendição sobre presidencialismo de coalição. Agora eu falo como política, prefiro toda a vida governo de partido que governo de coalição. Bom, essa década foi uma década de notório crescimento econômico e redução da pobreza. E tem essa tabela que está se enxergando muito mal. Aí tem a parte de cima é a pobreza, né? Que chegou até 40% e agora está em, deixa eu ver, 28%. A parte de baixo é crescimento econômico. E aí tem uma divisão que não se vê, lamentavelmente. Crise asiática não vem diferenciada dos períodos que não aparecem na tabela, mas tem a crise asiática, a crise dos prime, que é um pouco para salientar o que disse o Wagner. Tudo isso tem um reflexo no plano internacional. Né? A crise, o deterioro da economia china, toda essa mudança no PIB vai acompanhando essas conjunturas internacionais. Mas o que eu queria salientar disso é que a recuperação do PIB per capita levou 15 anos, mas a redução da pobreza levou 25 anos, 10 a mais. Por quê? Desigualdade. E aí que entra a política. Aí que entra a política. Esses governos progressistas fizeram políticas para a redução da desigualdade, como o quê? Aumento do salário mínimo. Teve um impacto muito grande, porque pobre é pobre trabalhador. A gente sempre pensa a pobreza como se fosse marginalizado da vida social. Não, é o trabalhador que é pobre. Então, política de aumento do salário mínimo. Negociação tripartite entre trabalhadores, empresários e assalariados. Política de expansão do seguro social. É impressionante, né? É impressionante. Isso como cresceu na América Latina o emprego. Aumentou a regulação do trabalho e cresceu o emprego. Então, também, vamos discutir com aqueles economistas que falavam de que tinha que tirar direito para aumentar o mercado de trabalho, né? Porque era justamente direito que gerava essa contração do mercado de trabalho e o empresário não contratava, porque então... Não. Essa biblioteca também joga fora. A gente teve criação de emprego e aumento da formalidade ao mesmo tempo. Com crescimento econômico, mas crescimento econômico já tinha tido na primeira metade da década dos 90, não? E não tinha tido redução da desigualdade, enfim. Bolsa Família teve programas de transferência condicional, mas eu acho que as políticas do trabalho e o aumento do gasto público social que tem esse impacto sobre a redução da desigualdade é enorme. Esse é um problema também. A desigualdade, a redução da desigualdade é boa para a gente pobre e é ruim para a gente rica, porque sempre se faz um pouquinho as pensas da parte de cima. Um pouquinho as pensas. Mas se faz, sobretudo na Venezuela, se fez as pensas do 10% mais rico. Essas são algumas das preferências dos governos progressistas. Estou com 10 minutos. Tá. Muitos governos escolheram democracia direta não porque acreditavam tanto nela, mas porque precisavam criar uma outra arena de política para reforçar o que não tinha no Congresso. O melhor exemplo que está acontecendo agora na Venezuela. Eles não conseguem a relação entre Congresso e Executivo e agora criaram uma Assembleia Constituinte para fazer outra ideia de política onde esquentar a coisa. Mas essa eleição da democracia direta foi muitas vezes por causa do poder do Partido Conservador no Congresso. Então, tem o Congresso tomado pelos conservadores, o que eu faço? Faço um mecanismo de democracia direta que me permita me idear para a política. Isso fez a Bolívia, Equador, Venezuela, etc. O poder dos executivos, também sobre isso eu quero ser muito clara. Não há nenhuma relação entre esquerda e parlamentarismo na via prática. Todos os governos de esquerda reforçaram o poder dos executivos. Por quê? Porque eles tiveram que fazer política contra o poder econômico.
Não? Tiveram que fazer organização contra o poder econômico e contra o poder da mídia. Né? O poder econômico também é poder simbólico, é material e simbólico ao mesmo tempo. O que se faz contra isso? Quando você tem tudo isso em conta, tem as câmaras empresariais, você faz política. Organiza gente, mobiliza, etc. e tal. E mais ou menos essa eleição por política, eu acho que ela desembocou num presidencialismo forte. Por isso, falo que esquerda e parlamentarismo, na via prática, não tem nada a ver. A política forte requer Estado forte. Você precisa de política fiscal. Política fiscal implica que você tem que colocar mais impostos nos que podem pagar. Isso cria problema para a classe média e cria problema acima, porque quem que vai pagar impostos? Os pobres. Então, aí tem toda uma pesquisa para fazer sobre ambiguidade política nas classes médias nesse processo todo. Né? Classe média sempre acha que o rico tem que pagar e eles não. Não é bem assim, não. Mas, enfim, a ambiguidade das classes médias nesse processo. Então, isso produziu uma mudança na prática antes do que na teoria. A mudança da concepção da democracia liberal, que é cidadãos controlando o governo, para a democracia, eu não sei, substantiva, maximalista, sei lá, bota no que quiserem, que é a cidadania fazendo parte da institucionalizada dos governos. Aí vou chegar ao tema de por que a participação institucionalizada é fundamental. A participação institucionalizada dos atores mudou nos diferentes casos nacionais. Já a Gisela falou disso, não vou falar, mas, pelo menos no Uruguai, se incorporaram nas organizações de trabalhadores em todas as instâncias do Estado. O que aconteceu? E movimento social, movimento dos direitos humanos, feminismo, tudo foi incorporado de uma forma ou de outra na política pública. Isso deu um marco institucional que melhorou o poder das organizações. Melhorou. A taxa de sindicalização no Uruguai disparou. Por quê? Porque para fazer conselho de salário, negociação tripartite entre trabalhador, empresário e Estado, o sindicalismo tinha que se organizar por empresa e por rama. Então, tinha que se sindicalizar. O movimento social foi cooptado pelo Estado? E um pouco sim, claro. É inevitável. Houve tensões entre a base do movimento social e a liderança cooptada. Cooptada no melhor dos sentidos, né? E fazendo parte das decisões. Fazendo parte, a parte sempre frágil, né? Das decisões. Porque quando o movimento social entra no Estado, não é a parte forte, é a parte fraca. Mas eu acho que essas tensões entre a base e as lideranças muitas vezes resultaram numa saída da parte da esquerda, da base dos movimentos sociais, para fora da política. Isso aconteceu com o movimento ecologista no Uruguai, com parte dos movimentos dos direitos humanos, enfim. Mas os movimentos lutam para obter coisas, e os direitos e os bens adquiridos por esses movimentos tenderam a reforçar as lideranças que foram leais ao processo. Isso dá para toda uma discussão. Enfim, alguns dados da melhoria nos dois campos que eu acho que são mais importantes da política, que é a desigualdade de classe, direitos dos trabalhadores, e a desigualdade de gênero, direito das mulheres. Eu quero dizer que a manifestação mais importante de todos os tempos no Uruguai foi o 8 de março, a Marcha das Mulheres. A Marcha das Mulheres, eu acredito muito no poder das organizações de mulheres para lutar contra essa onda conservadora aqui na América Latina. Mas, enfim, isso é só propaganda política para o feminismo, para o movimento das mulheres. Só isso. Mas, enfim, aqui tem uma melhoria notável das mulheres parlamentares na América Latina. Isso se fez por sistema de cotas, as mulheres lutaram por muitas dessas coisas. O caso mais chamativo é a Bolívia. Hoje está no 6º lugar no mundo em participação das mulheres no parlamento. Isso é política pura. Política pura. No movimento como o MAIS, que não pode ser qualificado de feminista. Nem o MAIS, nem o Garcia Linera, nem o Evo Morales são feministas. Deus me livre. Bom. Houve também ampliação do campo dos direitos para a subalternidade política. Um velho e antigo conceito, eu sei, me perdoa, mas
queria achar um conceito para o que é a subalternidade política. Os indígenas, os trabalhadores, os camponeses, as mulheres, os pretos. Houve ampliação de direitos à diversidade sexual, matrimônio igualitário, direitos sociais e reprodutivos, mas quero salientar uma coisa. Poder judiciário, tudo que a gente conquistou no campo dos direitos, tudo que a gente conquistou politicamente no campo dos direitos foi contestado juridicamente no campo do judiciário. Quer dizer, direito não tem nada a ver com o judiciário, tem a ver com a política. Eles não fizeram nada, mas nada, em geral, para ampliar o campo dos direitos. Tudo que se fez na política, lutando, na maioria das vezes, contra ele. Direitos sexuais e reprodutivos. O Poder Judiciário foi tremendamente conservador em vários países da América Latina. Não só o Judiciário, né, a Corporação Médica, enfim, mas sim, tem isso. Meios de comunicação massiva. Só no Uruguai e na Argentina se passaram 2 leis para regular os meios. Na Argentina se tem um argentino por aqui, 2 anos, não sei quanto tempo, tem um argentino lá. Teve muito tempo no judiciário essa lei até vigorar. Depois saiu, né? Entrou o Macri e saiu. No Uruguai, a lei ainda continua sendo estudada pelo judiciário, que já fez várias sentenças de inconstitucionalidade contra a lei, porque ela violava a liberdade de imprensa. Gente, liberdade de imprensa vai além que direito cidadão? Que justiça é essa? Mas, enfim. Também no campo das políticas impositivas, né? O judiciário foi muito conservador no campo das taxações, dos impostos. Fizeram com Hollande, né? Quando queria fazer aquele imposto para os ricos, Hollande na França, e fizeram também nos nossos países. Vou acabando. A América Latina tem se democratizado, mas não o suficiente para resistir a uma crise de estancamento prolongada. Aí, isso que tem aí a democracia, apoio à democracia, isso que tem lá embaixo é o PIB. Eu sei que isso é pesquisa do LAPOP, não, essa pesquisa do Latinobarômetro, vocês não gostam de pesquisa para estudar participação, mas eu tinha esses dados e coloquei aqui. Essa é a satisfação com a democracia, né? O PIB, o que está em verde, e o que está em azul é a insatisfação com a democracia. E isso que eu achei mais interessante, esses são os países do giro esquerda. Essa é a evolução da desconfiança no Congresso. Não da confiança, da desconfiança. Olha como eles começam com uma grande desconfiança e depois vai abaixando a desconfiança no Congresso por causa desses governos superpresidencialistas, mas que ganharam confiança para a política. E aí, no final da tabela, você vai vendo como a desconfiança na política volta a aumentar de novo. Os motivos do mal-estar e a insatisfação política. Aí eu só abrir perguntas. Aumenta a demanda, aumenta a pressão por demandas em sociedades mais satisfeitas materialmente do que antes. É claro que houve um grande bem-estar, aumento do bem-estar na América Latina nesses 10, 15 últimos anos. Antes, nos anos 80, na saída da ditadura, estava a teoria da governabilidade, né? Bem feita pelos Estados Unidos. Falava, e agora essas sociedades vão pedir muita coisa, né? Porque tem democracia, estou ridiculizando, né? Vão pedir muita coisa. O que vai fazer o Estado contra essas sociedades pedindo tanta coisa? É mais ou menos essa ideia. A sociedade pede mais do que a economia pode dar. O ciclo do crescimento permitiu melhorar a distribuição da renda sem afetar os grandes setores do capital. Mas, quando esgota o ciclo de expansão econômica, como que você vai fazer política de redistribuição de renda sem afetar o capital? Então, esse eu acho que é não pagaremos o pato da Fiesp. O que quer dizer não pagaremos? Nós não, é? Quem que vai pagar o pato? Quem que vai pagar o pato de quê? Eu falei muito pensando sobre aquele maldito pato. Quem que vai pagar o pato de quê? Quem que vai pagar o custo da contração econômica do Brasil? Nós não. Nós não, está claro. Isso é a reforma da Previdência, congelamento do gasto público. Essa é a grande questão que está colocada na América Latina. Quem vai pagar o pato? Se você tem governo à esquerda, pelo menos vai ter uma pressão para que o pato seja pagado pela metade da cima.
da distribuição da renda. Se você tem governo conservador, já sabe quem que vai pagar o pato, os mesmos de sempre. E, finalmente, eu acho que há uma capacidade grande, recobrada, de mobilização social e de mobilização política, que está disponível para a política. Juntando as coisas tão diversas quanto a mesa passada falou, né? Juntando Vem para a Rua com o MPL. No mesmo acontece no Uruguai. Os ecologistas se juntam com os grandes fazendeiros para fazer a Marcha da Terra. Meu Deus do céu! Mas acontece. Acontece. Todo contra a mineria, todos contra a mineria. Então, essa mobilização disponível para a política pode gerar resultados muito diferentes. Aí eu acabo com isso. Se precisa participação institucionalizada, vocês têm que suspeitar do mensageiro, porque sou uma acadêmica que virei política. Então, estou a favor da instituição, claramente. Claramente. Eu declaro o meu ponto de vista. Mas os partidos vão continuar tendo o monopólio da representação, por enquanto. Não? Os trabalhadores organizados seguirão sendo indispensável nessa disputa capital-trabalho, que vai ficar pior ainda se o estancamento econômico continua. Então, tem que reforçar o poder dos trabalhadores autônomos, não do sindicato amarelo, não, dos trabalhadores. Os movimentos sociais precisam correlato político para avançar e, mais do que isso, precisam algum correlato político para não ser salvagemente reprimidos. Então, precisa, primeiro, essa liberdade para se mobilizar e, depois, algum correlato político no governo, nos partidos, para conseguir alguma coisa. E, finalmente, as instituições do Estado ainda requerem ser democratizadas. Eu acho que nós fizemos muita coisa com a participação institucionalizada, mas o Estado é uma instituição antipática com a participação. Disso sabia muito Hobbes e Weber e tudo isso, não? A burocracia não quer saber de nada, participação cidadã, que é isso. Então, eu acho que o Estado ainda tem uma pauta de democratização que a gente chegou muito pouco. Mas deverá haver uma margem para a política expressiva, deliberativa, mobilizadora e identitária. E, realmente, com essa agenda, o partido político tem pouco para fazer. Obrigada. Bem, muito obrigada, Constança. E a gente passa, então, para a última apresentação. Professor Fábio. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Y mis disculpas porque no hablo una sola palabra en portugués. Entonces voy a hablar en castellano, ni siquiera en castellano, probablemente en colombiano, pero espero que ustedes me entiendan, me comprendan. Incluso la presentación, que es muy corta en las diapositivas, pero espero gastar los 25 minutos y de pronto más, está también en castellano. Y a diferencia de mis colegas de la mesa, no voy a hablar de América Latina, voy a hablar de Colombia solamente. Y no voy a hablar en lenguaje académico, voy a hablar en lenguaje de acción, porque aunque estuve vinculado a la universidad toda mi vida, actualmente dirijo una ONG que estamos involucrados directamente en procesos sociales y políticos en Colombia, y lo que yo quiero hacer es contarles cuál es la lectura que tenemos hoy, o que tengo yo en este momento, de lo que está pasando en Colombia sobre temas de la participación y la democracia. Mirando el cuadro que nos presentó Wagner, Colombia es un caso aparentemente único. No tuvo dictaduras como la tuvieron los otros países. Tuvo una dictadura entre el 53 y en el 57 que fue calificada más bien como dicta blanda, porque no tuvo una repercusión ni el perfil que tuvieron otras dictaduras, que fue puesta por los partidos tradicionales y fue después quitada por los partidos tradicionales.
No hay hitos políticos importantes salvo el acuerdo de paz, que es un hito de hace 7 meses. No hay izquierda ni en el pasado ni en el presente y probablemente no haya, por lo menos con vocación de gobierno en el futuro. Es un país normalito. Es un país donde no pasa mucho. Hay una cierta estabilidad económica, hay una cierta estabilidad política de centro, que a veces va a la derecha, a veces va más a la derecha, a veces vuelve al centro, pero nunca pasa de allí. Es un gobierno que tú caracterizas muy bien, Wagner, como un gobierno estable, normal, de centro-derecha, y que tendrá elecciones el año próximo, y ya hablaré de eso. Bueno, esto era como para decir, Colombia es un caso que, digamos, no entusiasma a muchos, pero allá pasan cosas. Y lo que yo quiero hacer es contarle un poco qué es lo que está pasando. Sin duda, hoy día el presente y probablemente los próximos 10 o 15 años en Colombia van a estar determinados por el proceso de construcción de paz. Y ese es el punto de partida de mi intervención. Okay. La construcción de paz tiene en Colombia un referente inmediato, por supuesto, que es el acuerdo firmado el año pasado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y tiene un segundo referente, que son las conversaciones que actualmente adelanta el gobierno con el Ejército de Liberación Nacional en Quito, que no sabemos qué destino tengan, que han sido conversaciones difíciles, pero que esperamos puedan culminar un proceso que en Colombia llamamos de paz completa. El acuerdo con las FARC fue muy importante, pero no ha sido suficiente para poder visualizar en el corto plazo una paz en el país. Se requiere además que haya un éxito en las conversaciones con el ELN para la terminación del conflicto armado, y no solamente eso, sino además la lucha que el Estado debe emprender en contra de los grupos neoparamilitares que han surgido en la coyuntura en los 2 últimos años, que vienen de tiempo atrás, que tienen una herencia de las Autodefensas Unidas de Colombia y que hoy día son parte de un análisis de la coyuntura y parte de la guerra. De tal manera que la paz completa solamente será posible si se implementa el acuerdo con la guerrilla de las FARC, si se llega a un acuerdo con el ELN y si se logra erradicar la violencia que está siendo producida por los grupos paramilitares y otros grupos delincuenciales. Pero no son esos los únicos referentes para pensar la paz en el país. En Colombia la paz pasa necesariamente también por una concepción que trasciende los acuerdos. Es decir, por una idea de lo que sería un proyecto político y cultural de paz. Un proyecto que va más allá de los acuerdos porque constituye, digamos, una apuesta de país para construir futuro en los próximos 50 o 60 años. Y es allí donde me parece que el reto estratégico es el más importante, el de la paz como proyecto político y como proyecto cultural. Y digo proyecto político porque se trata de una apuesta colectiva de país, pero también proyecto cultural porque se trata de cambiar por completo las mentalidades y las prácticas, los imaginarios de la gente en torno a valores de convivencia, de justicia social y de respeto por los derechos humanos. De tal manera que allí, digamos, cuando hablamos de paz en Colombia, por lo menos en la mirada que yo tengo, es una mirada estratégica de 30, 40 años, y no simplemente la implementación de los acuerdos a los cuales se ha llegado con las FARC o se pueda llegar con el ELN. Y ese proyecto político y cultural no se construye en abstracto, se construye en un país que tiene historia, que tiene coordenadas de tiempo, espacio y cultura, y es allí donde deberíamos fijarnos para ver cuáles son las perspectivas, no solamente del proceso de paz, sino de la democracia misma y de los procesos de participación, que son el tema que ha ocupado este tercer encuentro. Y allí, para mirar en concreto el contexto de la paz, pues lógicamente hay muchos factores que habría que analizar, pero creo yo que hay 2 que quiero destacar que aparecen en la lámina, que son la polarización social y política que vive actualmente el país en primer lugar, y en segundo lugar el incremento muy grande de movilizaciones sociales y de luchas sociales recientes a lo largo y ancho de Colombia. El tema de la polarización social, política e ideológica es un tema, diría yo, del presente colombiano,
que comienza a tener una visibilidad muy fuerte en el escenario político, pero también en el escenario social. Digamos, a raíz de la presidencia de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010, se fue conformando un bloque político, pero con una base social muy fuerte y una base de opinión pública muy fuerte de lo que podríamos llamar extrema derecha, que es un bloque que ideológicamente está, digamos que tiene una base muy católica, de pensamiento católico, de defensa de la propiedad privada, de defensa de la familia tradicional, de la familia heterosexual, muy ligado a jerarquías sociales, a los grandes poderes económicos, sobre todo del campo, y a las élites políticas reaccionarias, y que rechaza, digamos, cualquier valor que implique transformaciones culturales, como la tal llamada por ellos mismos la ideología de género, o cualquier otros cambios que haya desde el punto de vista social, ideológico, normativo. Y es un sector que le dijo no a las negociaciones con las FARC, que promovió la guerra contra la guerrilla y no el diálogo político, que le dijo no al plebiscito el 2 de octubre y que logró el triunfo del plebiscito por un margen muy pequeño de 50.000 votos, y que es un sector que ha estado en contra de la refrendación del acuerdo con las FARC y que ha, digamos, desarrollado toda una estrategia en el momento actual de frenar el proceso de implementación de los acuerdos, particularmente en el Congreso, en lo que implica todo el desarrollo normativo e institucional para la implementación del acuerdo con las FARC. Es, en última instancia, un sector que le dice no a la paz democrática y que quiere imponer una paz autoritaria basada en la exterminación del enemigo. Y hay otro sector que es un sector muy heterogéneo, que es un sector de centro, que también está, digamos, muy aliado en torno a la paz con la izquierda, con las diferentes versiones de la izquierda, pero que es un sector heterogéneo en el sentido de que allí, digamos, conviven la coalición de gobierno, que es una coalición de centro-derecha alrededor del presidente Santos, con sectores progresistas de izquierda democrática o de izquierda radical, que en este momento le están apostando a la paz porque entendemos que la paz es un proyecto político de gran envergadura y necesario para el país. Pero, digamos, hay tensiones y contradicciones internas en ese bloque que están relacionadas, por ejemplo, con todo el tema del modelo de desarrollo, con todo el tema del extractivismo, con, digamos, la concepción del mercado y la concepción del papel del Estado, etcétera. Escenarios de polarización ha habido muchos. Está el escenario justamente del plebiscito, el más importante del pasado 2 de octubre, en el que ganó el no a la refrendación de del acuerdo de paz. Está todo el tema del nuevo marco legal e institucional para la transición hacia la paz, que es un cambio jurídico muy importante que está ocurriendo en este momento y frente al cual el bloque de centro-derecha se ha opuesto radicalmente. Y está todo el tema del debate electoral, y un debate electoral que avisora, para información de Wagner y de Gisela, una inclinación hacia la derecha. Es decir, el principal candidato, el que tiene en este momento las mayores preferencias electorales, es el ex vicepresidente del actual gobierno, que es una persona que nunca se pronunció explícitamente a favor de la paz y que, al contrario, pertenece a un partido que acaba de señalar que si triunfa en las elecciones va a romper las negociaciones con el ELN. Entonces estamos en un viraje hacia la derecha que es muy problemático y que le da mucha fuerza a este sector de extrema derecha, liderado por el expresidente Uribe y el Partido Centro Democrático, que está tomando una fuerza muy importante y que tiene una base electoral casi que asegurada, con un discurso de carácter autoritario, pero también un discurso muy populista que le llega a la gente, y un discurso que acude a, digamos, a un sentimiento de patria y a una oposición a lo que se llama cualquier intento de imponer una ideología castrochavista en Colombia. Digamos que ese es el discurso, es un discurso muy emotivo, es un discurso muy fuerte que aparece todos los días y que califica todas las acciones de gobierno y de la oposición
al grupo de derecha como acciones de carácter antipatriótico que quieren imponer un régimen comunista en el caso colombiano. Estamos entonces en una polarización muy fuerte y yo diría bastante peligrosa en lo que hace al futuro de la paz. Pero hay una segunda circunstancia de contexto que es muy importante, que es la movilización creciente. Quiero presentarles esta gráfica de una mirada de mediana duración o de larga duración de 40 años sobre luchas sociales en Colombia. Entre el 75 y el 2015, que muestra una, digamos, dinámica de crecimiento importante de la movilización y las luchas sociales desde mediados de la década del 90. Hay una fase previa que es una fase de altos y bajos que depende mucho de ciertas coyunturas, todo el problema de la apertura democrática de los años 80, de la reforma del Estado, con la descentralización, con la institucionalización de la participación ciudadana, que es la primera parte de la curva que tiende un poco hacia la baja del movimiento social, pero que luego se incrementa a partir de los años 90. Y en los últimos 5 años esa movilización social tiene unas características que comienzan a aparecer de manera interesante. En primer lugar, son luchas que ya no se sitúan tanto en los sectores rurales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, sectores marginados de la población en el campo, que se movilizaban para lograr reivindicaciones y el respeto de sus derechos, sino que hoy comienza a haber también una movilización importante en el sector urbano. En los últimos 5 años, una tercera parte de las luchas sociales en el país, según la contabilización del CINEP, ocurrieron en ambientes urbanos. Y, otro dato que me parece importante es que si durante los anteriores 50 años o 40 años las luchas sociales siempre tenían como interlocutor al gobierno nacional, hoy los gobiernos locales son los principales interlocutores de las contiendas sociales. Y ese es un dato muy importante, como lo vamos a ver más adelante cuando hable de la paz territorial, porque lo que se está viendo es un crecimiento de las dinámicas territoriales de conflicto social, y son dinámicas en función de las demandas que hacen los diferentes sectores sociales en dos sentidos. Uno, demandas de presencia del Estado para mejorar su condición de vida, pero también demandas de participación y demandas de mayor apertura democrática para poder intervenir en las decisiones que afectan sus propias vidas. Esas dos circunstancias, me parece, y en particular el incremento de las movilizaciones sociales, tienen, digamos, un significado que no sobra señalar. Por lo menos tres ideas que a mi juicio son importantes para poder comprender la coyuntura colombiana y a partir de allí ya entrar al tema de la participación ciudadana. En primer lugar, son luchas que están mostrando altos niveles de desigualdad en el país. La OECD acaba de hacer un estudio en América Latina y muestra cómo Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Eso ya lo sabíamos, lo que pasa es que la OECD lo acaba de ratificar. Constanza mostraba cómo ha habido una disminución importante en todos los países de América Latina y a nivel de la región de la pobreza. Y en Colombia ha bajado la pobreza, estamos en un nivel del 30%, 28% en el promedio de América Latina. Pero las desigualdades han aumentado y tenemos un Gini de 0.55 de ingreso, que es mayor que el promedio de América Latina, que está en 0.40 y algo. Y tenemos un Gini de propiedad de la tierra de 0.85 y un Gini de propiedad accionaria de 0.95 y un Gini de propiedad de cuentas corrientes en bancos de 0.97. Esto es escandaloso como temas de desigualdad social. Y esa desigualdad social, digamos, se está reflejando claramente en esa movilización de una gente que ya percibe los niveles de desigualdad como injustos y que además está buscando una presencia del Estado para que a través de la inversión pública mejore sus condiciones de vida. Pero también hay un segundo elemento de estas movilizaciones sociales que me parece importante, y es que muestra que de nuevo, o digamos en los últimos 20 años, hay la retoma de la iniciativa ciudadana frente al gobierno. En Colombia la participación fue pensada como un diseño de oferta institucional de participación, de oferta de unas élites que abrían unos espacios democráticos para que la gente pudiera insertarse en ciertas o tener incidencia en ciertas decisiones.
lo que muestra la movilización social es que independientemente de esa dinámica de las instituciones participativas, la movilización social es lo que cuenta hoy como el instrumento y el canal más importante para el logro de reivindicaciones. Y eso contrasta, insisto, con esa lógica top-down que fue la lógica de instauración de procesos democráticos en el país. Hoy asistimos a una lógica más de abajo hacia arriba que parece, digamos, no va a tener conclusión en los próximos años, puesto que lo que los analistas y expertos señalan es que justamente el desarrollo del proceso de construcción de paz lo que va a generar es una apertura de los escenarios de conflicto en el país en todos los órdenes, cosa que ya estamos viendo. Pero además, no solamente esta conflictividad social muestra un resurgir y un despertar del movimiento social, sino que también muestra una elección de los colombianos y las colombianas por la movilización y la lucha social como canal de interlocución con el gobierno y no los canales institucionales que fueron instituidos en la década del 80 y en la década del 90. Y este es un dato muy interesante porque nos permite entrar ya justamente, conectar con el tema de la participación ciudadana. Nosotros tenemos una trayectoria de aproximadamente 3 décadas de participación, de una participación que fue planteada en el país como por lógicas de institucionalización de los procesos participativos. Y por tales estamos entendiendo dinámicas de participación que tenían que acomodarse a reglas de juego específicas que decían quiénes pueden participar, dónde, cómo, cuándo, para qué propósitos, con qué resultados esperados. Es decir, unos canales institucionales que pretendían, valga la redundancia, canalizar la energía social y las demandas sociales a través de dispositivos que pudieran tener un control, un cierto control gubernamental. Y esto fue ratificado por la Constitución del 91, que elevó la participación a nivel de derecho. En un país de grandes desigualdades sociales, donde la gente había sido históricamente excluida de las decisiones de poder, pues lógicamente esta apertura institucional top-down, de arriba hacia abajo, fue acogida por la población con entusiasmo y se desarrollaron experiencias muy interesantes de participación en términos de planeación participativa, diseño de políticas públicas, contraloría social, presupuesto participativo, constituyentes asamblearias municipales y departamentales. Digamos, fueron experiencias muy interesantes a finales de los 80 y durante la década de los 90. Pero a finales de los 90 comienza a haber un desgaste de la institucionalidad participativa. Y ese desgaste que lleva a un alejamiento ciudadano con respecto a las instituciones participativas se explica básicamente por 3 factores. Un primer factor de diseño institucional. Son espacios desarticulados que fragmentaron la acción ciudadana y que además tenían un carácter meramente consultivo y no tenían la capacidad de incidir realmente en las decisiones. El refrán aquel que decía yo participo, tú participas, él participa, ellos deciden. Ese es más o menos el diseño. En segundo lugar, factores ligados a la gestión estatal de la participación. La apertura democrática de los años 80 es una apertura por necesidad y no por convicción de las élites políticas. Es una apertura que se requería para darle aire a un régimen político que en los años 80 vivía una crisis muy fuerte de desconfianza. Una vez que eso se resuelve, sobre todo después de la Constitución del 91, a las élites políticas no les interesa promover la participación. Y eso se nota de entrada con la ausencia de políticas participativas, la ausencia de recursos para la participación y la ausencia de interés total por el tema de la participación. Y entonces allí hay un segundo factor, no había una voluntad política, ni un interés, ni una convicción democrática desde las élites para promover la participación ciudadana. Y por lo tanto había, digamos, ausencia de lo que se podrían llamar estructuras de oportunidad para la participación. Y un tercer factor también está ligado a los propios actores de la participación. Debido a factores y a razones, a variables de orden, de cultura política, etcétera, la institucionalidad participativa comenzó a generar unos fenómenos que se podrían llamar perversos desde el punto de vista de las lógicas de participación.
la conformación de pequeñas élites de participación que fueron expropiando, digamos, a los sectores populares de su capacidad de incidir en las decisiones públicas. Lo que hemos llamado en varios textos la polimembresía, es decir, la capacidad de unos pocos líderes de supuestamente representar en los espacios institucionales a sectores muy distintos. Tener varias camisetas, varios sombreros para poder intervenir en los espacios de participación. La burocratización de estos espacios, primaron las formas y no los contenidos. Una brecha y una distancia muy fuerte entre los representantes y delegados en los espacios de participación y su base social. Esos factores confluyeron, digamos, en una crisis de la institucionalidad participativa que hoy se vive. En Colombia hay, según el último análisis que hicimos en Foro sobre los espacios de participación, hay 124 espacios de participación creados por leyes nacionales, ¿no es cierto? Es decir, una gran cantidad de escenarios de participación que hoy, digamos, están ahí. Operan con ciertas, mal que bien operan, están ahí. Pero, digamos, hay una falta de credibilidad de la gente en esos espacios y una falta absoluta de confianza y una lejanía cada vez mayor entre la ciudadanía y esos espacios. Y un poco, digamos, desde la lógica institucional, un esfuerzo que se hizo en los últimos 5 años por rescatar la institucionalidad fue la expedición de una nueva ley estatutaria de participación que fue aprobada en el Congreso en el año 2012, pero que solamente fue sancionada en julio de 2015, hace 2 años. Esa ley tiene muchos aspectos interesantes, no me voy a detener en ella porque creo que me queda 1 minuto, 2 minutos y me quedan todavía por lo menos unas cuantas cosas por decir, pero creo que tiene 3 cosas interesantes que desde las lógicas institucionales pueden intentar ayudar a recuperar esa institucionalidad participativa. En primer lugar, digamos, reafirma el carácter de la participación como derecho fundamental de los colombianos. Digamos, eso ya está en la Constitución, pero la ley lo que hace es decirle al Estado, siendo este un derecho, usted, Estado, tiene unas obligaciones con respecto a la participación, en términos del reconocimiento y de las garantías que debe dar a los actores de la participación, en términos de las políticas y de los recursos que debe poner en marcha y en términos de la respuesta que debe dar a todas las iniciativas de participación por los canales que vengan, que provengan de la población. Un segundo elemento es que esa ley crea una nueva institucionalidad, que son los consejos de participación a nivel nacional, departamental y municipal, y los sistemas de participación, que son un esfuerzo por articular lo que actualmente está desarticulado. Esa gran cantidad de espacios, los 124 espacios que existen ahorita, no conversan entre sí, sino que se han convertido más bien en escenarios de una lucha corporativa por acceder a los recursos del Estado. Lo que pretende los sistemas de participación es poner a conversar y tratar de articular iniciativas ciudadanas y establecer canales de comunicación con el gobierno. Y un tercer punto, no menos importante, es el reconocimiento que hace la nueva ley de participación a distintas modalidades de expresión social. Es decir, que es participación legítima, tanto la participación que transcurre a través de canales institucionales como la participación que transcurre a través de canales no institucionales e incluso de la movilización y la protesta social. Y hoy se está discutiendo en el Congreso de la República una ley que es producto del acuerdo de paz del gobierno con las FARC de garantías para el ejercicio de la participación. Y en esa ley un principio fundamental ha sido justamente el del reconocimiento de las distintas modalidades de expresión ciudadana como modalidades legítimas de participación que tienen que, por tanto, ser respondidas por el Estado. Y termino. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la paz? ¿Qué tiene que ver la participación con la paz? Desde el punto de vista digamos, de la construcción de la paz, la participación va a ser un ingrediente fundamental. Podríamos decir, la paz en Colombia será democrática o no será paz. Y este es, digamos, una premisa que estamos, digamos, una bandera política que se está desarrollando digamos, que estamos empujando distintos sectores de la sociedad colombiana. Un primer referente de las relaciones entre la participación y la paz son los acuerdos, es el acuerdo con las FARC.
Y un análisis detallado del acuerdo con las FARC muestra que los 6 puntos del acuerdo están fuertemente atravesados por el tema de la participación. Hay en los acuerdos, en el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC, hay aproximadamente 520 acciones que tiene que desarrollar el gobierno en los próximos años para implementar los 6 puntos del acuerdo que hay firmados entre las dos partes. Para realizar esas 520 acciones, se han establecido 76 tareas de participación ciudadana. Es decir, la mayor parte de las acciones derivadas del acuerdo implican un componente muy importante de intervención de la ciudadanía en esas tareas. Y esa intervención tiene que ver con la planeación, con la vigilancia social de los acuerdos, con una cantidad de dispositivos incluso nuevos que se crean, que se suman a estos 124, para que las comunidades locales y particularmente las comunidades que están en los municipios y en los territorios más afectados por el conflicto armado puedan tener una intervención directa en los procesos de construcción de paz. Y en la agenda de gobierno, de discusión del gobierno con el ELN, también el tema de la participación aparece de manera central. Infortunadamente, por faltas de tiempo, no me puedo extender en ese punto, pero digamos que el acuerdo con las FARC y la agenda de negociación con el gobierno están fuertemente atravesados por la idea de que la sociedad civil es un componente fundamental de la construcción de la paz. Pero así hemos dicho que la paz es un proyecto político de largo alcance y un proyecto cultural. Y en esa perspectiva, digamos, también la participación se plantea como un factor estratégico de la construcción de la paz como proyecto político. Y allí hay un concepto que ha surgido recientemente, que fue promovido por el Alto Comisionado de la Paz, Sergio Jaramillo, y que nos parece que es un concepto bastante interesante, que es el concepto de paz territorial. La paz territorial es, en pocas palabras, la conjunción de voluntades en los territorios para desde abajo, desde los territorios, reconstruir el país. De tal manera que los grandes logros que están involucrados en la reforma rural integral o en los temas de participación política o en el tema de atención a las víctimas del conflicto armado o en el tema de solución al problema de las drogas, todos esos temas que son sustantivos del acuerdo pasan necesariamente por el tema de la movilización de voluntades. Y movilización de voluntades no solamente de sociedad civil, de organizaciones y comunidades y movimientos sociales, sino también de los gobiernos locales, del gobierno nacional. La idea es que hay que plantear una alianza entre Estado y sociedad desde el territorio para reconstruir el país. Sin embargo, las condiciones para la realización de esa paz territorial no parecen estar completamente dadas. En primer lugar, hay una disputa en el gobierno entre dos lógicas de implementación de los acuerdos y de la inversión pública y de las acciones necesarias para implementar esos acuerdos. Una lógica top-down, es decir, la implementación del acuerdo de paz implicaría inversiones del gobierno central que irradia en los territorios, pero desde arriba, para que los territorios se beneficien de unos recursos que tanto el gobierno nacional como la cooperación internacional han puesto al servicio de la implementación del acuerdo con las FARC. Mientras que hay otra lógica, que es la lógica bottom-up, que es la que está planteada en el concepto de paz territorial. Hoy día, infortunadamente, es la primera, la lógica top-down, la que se está imponiendo en la implementación del acuerdo de paz. Y eso implica que es el gobierno nacional quien decide cómo, dónde, cuándo, para quiénes, con qué, a través de qué procedimientos se hace la inversión pública para la implementación de los acuerdos de la paz, sin ninguna participación ni de los gobiernos locales ni de las comunidades locales. Pero además una segunda barrera, un segundo problema en los territorios es el de una gran debilidad tanto de los gobiernos locales como de las comunidades locales en razón de un proceso de recentralización que ha quitado poderes y ha quitado recursos a los gobiernos territoriales. La Constitución del 91
planteó en Colombia un proceso de descentralización bastante radical, con un traslado importante de competencias, de recursos y de autonomía política a los territorios. Y sin embargo, desde finales de los 90, el gobierno nacional comenzó a recuperar iniciativa política, a recuperar capacidad de decisión y a recuperar recursos. Los recursos de los territorios en los años 90-92 eran aproximadamente el 45% de los ingresos corrientes de la nación, hoy son el 28%. Y eso ya significa una reducción bastante significativa del poder que tienen los gobiernos locales y las comunidades locales para decidir. Entonces hay un debilitamiento muy fuerte de los territorios y de los actores locales y territoriales para el proyecto de la paz. Pero además hay una fuerte escasez de recursos. No hay plata para la paz, eso lo dice el gobierno. Y no hay plata simplemente por una razón, pero este es otro tema muy interesante, podemos hablar toda la mañana de él. Porque el gobierno le apostó al extractivismo y hoy hay una crisis del sector extractivo por la reducción de los precios del petróleo y de la mayor parte de los minerales. Y entonces el gobierno está en un bache económico, acaba de hacer una reforma tributaria que llena un pequeño vacío, pero vamos a estar dependiendo del mercado internacional. Ya se me acabó el tiempo, entonces voy a hablar solamente 3 minutos. Es para redondear, ¿no? Hay una dependencia fuerte, entonces no hay recursos. Esa es una tercera variable y no va a haber recursos en los próximos años porque el boom de las extractivas, digamos, la caída del precio de las extractivas se va a mantener por lo menos en los próximos 5 años. Eso ya está dicho por los expertos en cálculos de materias primas de los commodities internacionales. Y finalmente hay un cuarto factor que también va a obstaculizar mucho el tema de la paz territorial, que es la presencia de los actores armados en el territorio, particularmente de sectores neoparamilitares y de bandas criminales que están dedicados a negocios ilegales, al negocio de la droga, al negocio del contrabando e incluso al negocio de la minería ilegal. Quizá el único punto a favor es el de la movilización social, digamos, el de la energía social que se vive en este momento en el país, pero que tiene un carácter mucho más contencioso que un carácter colaborativo o que un carácter de construcción de proyecto político. Y entonces allí, digamos, todavía tenemos interrogantes acerca de esto. Termino diciendo una sola idea. Dominique Rousseau propuso, no sé si hay aquí, sí, propone el concepto de democracia continua, que es un tema que me llama la atención porque me parece que pinta bastante bien lo que está pasando en Colombia en términos de la construcción de paz, de democracia y de lo que pasa con la participación ciudadana. Y es un poco la idea de que hoy la soberanía popular no se refleja solamente en el voto, sino que se refleja en un control permanente y en una presencia permanente en el escenario público para, digamos, estar presente en las grandes decisiones públicas. Y lo que hoy está pasando en Colombia desde el punto de vista de la participación y de la configuración de un proyecto democrático y de paz es justamente eso, que tenemos, digamos, una democracia representativa a la cual no me referí, pero que es bastante débil, que está puesta en tela de juicio, que tiene bajos niveles de legitimidad, de favorabilidad por parte de la población. Tenemos una institucionalidad participativa que está en crisis, llamémoslo así, de desconfianza ciudadana, y tenemos unas lógicas de movilización y de uso de canales no institucionales de participación por parte de la gente. Son procesos simultáneos que conviven y ese es, digamos, el núcleo de la noción de democracia continua. Es la idea de que hay una simultaneidad de formas de expresión democrática por la vía de la representación y de la participación, pero en el caso de la participación por la vía de las lógicas institucionales y de las lógicas de movilización. Quizá, y esta es una hipótesis a futuro, la paz territorial que estamos promoviendo en el país sea el producto de una sinergia en términos positivos de esas tres lógicas, de la lógica representativa, de la participación institucional y de la movilización social. Bueno, muchas gracias.